el dolor que has dejado en mi vida con tu indiferencia. No lo puedo arrancar ni un momento de mí. Y tan solo el inmenso pesar que tortura mi alma has dejado en mi vida después de negarme tu amor. Sin motivo ninguno rechazas mi amor que es sincero. Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas y al abandonarme me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñé eternamente. Sin motivo ninguno rechazas mi amor que es sincero. Sin tener compasión me desprecias y me das tu olvido. Me abandonas si al abandonarme me mata la pena de perder para siempre tu amor que soñé eternamente. Las noches con Julio Jaramillo, con la conducción de Henry Martínez Puerta. No te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También búscanos en Spotify y Telegram. ¡Adelante, Henry! Bueno, muy buenas noches. Otra programación de las noches con Julio Jaramillo, la producción de nuestro amigo Jonathan Purizaca desde Lima, Perú. Hoy con una temática ya anunciada y es el tema Sombras, el pasillo. Digamos que es una de las canciones emblemáticas de Julio Jaramillo, eran muchas, pero esa es una de ellas. Y a raíz de eso, pues él hizo varias versiones a lo largo de los años, era más solicitado en las otras disqueras y realizó varias grabaciones de este mismo tema, Pasillo. Vamos entonces hoy a escuchar esas versiones y más o menos vamos a hacer la cronología, y para eso tenemos un invitado de lujo como es nuestro amigo Francisco Javier Romero, a quien le damos la bienvenida al programa y quien nos va a estar acompañando y nos va a estar dando mucha información sobre la canción, sobre esas versiones, sobre esos momentos, épocas, un mundo de información que ha recopilado, como todos ustedes saben, en su página Julio Jaramillo Sin Fantasías, en donde ha develado la realidad de muchas cosas y ha podido desfigurar o desmentir otras situaciones que se han generalizado en los dichos populares, pero que no tienen ninguna verdad ni ningún fundamento lógico. Entonces, él, mediante sus investigaciones, ha podido encaminarnos mucho mejor a la realidad de lo que fue la música de Julio Jaramillo. Y hoy vamos a tener esta compañía importantísima de Francisco, a quien de una vez le doy la bienvenida. Francisco. No, Henry, gracias, buenas noches. A ti, para Jonathan, gracias por la invitación. Y saludos también para toda la audiencia que en este momento pues, está en sintonía de este programa. ¿No? Muy bien llevado, muy bien ejecutado, pues, por ti, por la producción de Jonathan.
estamos acá pues para hacer algún aporte, ¿no? De alguna manera, mi querido Henry. Bueno, muchísimas gracias y por estar con nosotros con esa valiosa información que vamos a obtener de Francisco a lo largo del programa con estas versiones que hace Julio Jaramillo de esta canción tan tradicional como pues Sombras. Bueno, antes de empezar el programa y conversar con Francisco sobre este tema, vamos a leer los mensajitos que hay por acá. El peruanísimo Fercho. Hola, Henry, quiero saber cuántas versiones hay de Sombras. Excelente temática. Bueno, las versiones que nosotros tenemos detectadas hasta este momento son 6, 5 grabaciones realizadas en los estudios de diferentes disqueras y una grabación que realiza para una película, que no es la misma, o sea, no es la misma que ha grabado en ninguna otra de esas disqueras, es una versión que se hace directamente para la propia película, con los músicos directamente haciendo su acompañamiento. Dice Marta Patiño, muy buenas noches, señor Henry, ya en sintonía de tan excelente programa, felicitaciones. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este programa con esta temática del pasillo Sombras. Y primero quisiéramos hacer como un preámbulo sobre esta canción, la historia, porque es una historia como compartida y a destiempos en la conformación del tema como canción. Para eso, entonces, Francisco nos va a dar unos apuntecitos muy importantes sobre ese particular. Bien, hagámosle, Francisco, esa historia de la ya, gracias, mi querido Henry. Muy brevemente, ¿no? Hablemos de los compositores, ¿no? Exacto. En este caso, pues la autora, ¿no? Rosario Sansores, mexicana, nacida en Mérida, Yucatán, ¿no? Fue quien realizó, ¿no? La letra de este tema, que en realidad nació como un poema, ¿no? Como muchas de las canciones antiguas, ¿no? Nació como, se titulaba Cuando tú te hayas ido. Ese era el nombre, ¿no? De la canción, pero se conoció como Sombras, ¿no? Con el pasar del tiempo. Ese poema fue publicado en un libro en el año 1930, si no me equivoco. El libro titulado se llamaba La novia del sol, así se llamaba el poemario, ¿no? Tiempo después, Carlos Brito, ya el músico, compositor, pianista, director de bandas, ¿no? Tomó la letra y creó la canción, ¿no? Prácticamente pues la inmortalizó, por así decir, ese poema, ¿no? Y ya después pues vinieron pues las grabaciones, ¿no? Una de las primeras grabaciones bueno, la primera grabación, mejor dicho, la hicieron unas hermanas Fierro, me parece, apellido Fierro, y tiempo después ya la hizo Carlota Jaramillo, quien fue realmente quien más popularidad le dio en ese tiempo. Y con el transcurso del tiempo, pues llegó, ¿no? Ya en el año 57, si no me equivoco, a manos de Julio Jaramillo. Mi querido Henry. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se hizo esta canción? Que como acabamos de escuchar, tiene un origen mexicano en su letra, pero tiene una musicalización ecuatoriana posterior, por supuesto. Y claro, hubo unas versiones, como nos hace esa mención, versiones hechas también en México sobre este tema que pues, es con ritmo de pasillo, aunque es un tema que dada su alta popularidad en la voz de Julio y muchos otros artistas, pues ha tenido también otras variaciones en géneros. Recuerdo que la otra vez escuchaba una versión bailable que creo de un conjunto peruano, precisamente de los Betas, y así sucesivamente muchas versiones, demasiadas versiones. Yo creo que todos los artistas contemporáneos y no tan contemporáneos y anteriores a Julio, prácticamente los duetos y los artistas ese tema lo utilizaron como parte de sus repertorios. Es una canción demasiado difundida en diferentes voces, en diferentes agrupaciones, duetos, tríos, etcétera, etcétera, etcétera. Julio Jaramillo Pelace la internacionaliza de una manera tan importante que a veces aparece más de lo que uno esperaría en países donde probablemente el pasillo no sea como propiamente un género musical tan popular, pero es la poderosa voz de Julio Jaramillo la que logra cierto tipo de cosas como esta. Mi querido Henry, bueno, dentro de los investigadores de la música nacional, ¿no?
se ha referido que el pasillo Sombra es el pasillo más internacional, ¿no?, de nuestro repertorio, ¿sí? Es la pieza más clásica, la que más se escucha como pasillo, ¿no?, como música nacional nuestra. Bueno, eso es una nota importante sobre ese particular de la canción que está objeto hoy en nuestro programa. Por aquí tenemos otro saludito de Víctor Deroni Urachi. Hola, amigo Henry, saludos a Francisco, qué buen programa. Gracias. Bueno, entonces ya vamos a entrar en materia, Francisco, y vamos a escuchar entonces, vamos a hacerlo en secuencia cronológica. Entonces vamos a empezar escuchando la primera versión que graba Julio Jaramillo de este tema, y una vez lo escuchemos, pues haremos las acotaciones pertinentes. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, el idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste toda, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Bueno, esta es la que tenemos como primera versión que graba Julio Jaramillo de este tema Sombras, grabación realizada muy al inicio de su carrera artística en la ciudad de Guayaquil para la disquera Onyx. El respaldo musical es el de Rosalino Quintero, que era que prácticamente hacía casi todos, no todos, los acompañamientos para Julio Jaramillo en aquella época y en esa disquera. Y adicionalmente están los violines de los hermanos Vanegas, que participan en algunas otras canciones de la época, respaldando las guitarras del conjunto de Rosalino, las cuerdas del conjunto de Rosalino Quintero. Pero vamos a ampliar un poquito esta información con las agotaciones, fechas, etcétera, de esta grabación que nos va a aportar nuestro amigo Francisco. Henry, investigando los diarios, ¿no?, de aquella época, la primera referencia que hay sobre el tema
en la prensa escrita, en el diario Universo, es de diciembre del 57, a mediados de diciembre del 57, ¿no? Y ese disco, digamos, y salió promocionado, ¿no? Como un disco de 78 revoluciones por minuto, ¿no? Con la serie de grabación, la FG 516, ¿no? También, claro, también salió en el formato de 45 revoluciones por minuto, ¿no? Con la serie, la serie de edición de esos discos eran las 56, 54 y las 50, 71. Ese dato como para los amigos que se interesan en el asunto, digamos, de los números, ¿no? Con respecto a la discografía, ¿no? Sí, Francisco, y esa información que nos entrega cuando habla de ese serial FG es un dato importantísimo que hemos descubierto, Sí, que es una nomenclatura de la propia disquera FG Fero Guzmán, así lo asumimos nosotros, claro, y ese ordinal que lleva ahí, pues nos da la secuencia de grabación de las canciones, porque iban, a medida que se grababan, iban teniendo un serial FG. El FG es como un serial interno, porque el disco de producción para el público trae otro serial y canciones como Sombras y muchas otras de Julio Jaramillo se reeditaron a través de los años, y entonces ya esa reedición en sencillos, me refiero, traía otra numeración porque correspondía al momento de hacer esa reedición, y normalmente ya no era el mismo respaldo del disco, ya venía acompañado de otro que querían promocionar o diferente, ya cambiaba la dinámica con ellos, pero el FG se conservaba porque era la numeración que hizo la disquera, en este caso Onyx, para ese disco en particular. Y ese es un dato valiosísimo que ha sabido aprovechar muy bien Francisco, porque eso le está dando la secuencia de que grabó primero, etcétera, 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 con esos contratos que se han divulgado ya también en esa página de Francisco, con la disquera Onyx, para la cual Julio Jaramillo tuvo, digamos, contratos de exclusividad. Prácticamente creo, Francisco, que fue la única disquera que tuvo contratos de exclusividad con Julio. Sí. Pero bueno, esos son otros temas, ¿no? Sí, Henry, bueno que lo mencionaste, ese asunto para los amigos que nos estén escuchando, porque no lo hemos conversado todavía, creo que no lo hemos dado a conocer muy ampliamente ese asunto, digamos, del trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Porque en esta investigación, como en otras, ¿no? La presencia y el conocimiento de Henry en cuanto a su discografía ha sido importante. Haber determinado ese asunto de las series en los discos, ¿no? Ha sido importantísimo para crear esa secuencia, ¿no? Y poder descifrar, ¿no? Cómo aparecieron los temas, ¿no? Principalmente los primeros, ¿no? Que son los más importantes, por así decirlo, ¿no? Y con lo cual se armaron a futuro se armaron los álbumes, ¿no? Muy importante, ojalá pues que con otra oportunidad nos podamos extender más en el tema, mi querido Henry. Sí, esa es una investigación y un tema muy amplio, por supuesto, que tiene desde hace rato trabajando Francisco, y hay un trabajo muy complicado, muy extenso, y que necesita mucho respaldo para poder llevarlo a un feliz término, que está llegando a él, ¿no? Importantísimo eso, pero bueno, muy bien, sí, es otro tema. En alguna oportunidad se va a hablar de esa situación. Vamos a continuar aquí con unos saluditos que nos tienen los amigos, que ya se me pasó. Está aquí Víctor Manuel Guitarra. Otra vez yo, porque ya nos había saludado como Víctor Deronio Dachi. Para usted, amigo Henry, y al señor Francisco, un saludo de agradecimiento por mantener vigente la música del gran JJ. Muchas gracias. Hamilton Cantos, nuestro amigo el locutor, excelente programa con buena conducción desde Ecuador. Óigase bien, Francisco. Nuevamente Hamilton nos dice, ahí dice lo mismo, dice, saludos desde acá, Ecuador. Bueno, muy bien. Luis Antonio Escobar Chalaput, buenas noches, don Henry, Jonathan, ya en sintonía del programa desde Iles, Nariño, Colombia. Mario Mena, hola, buenas noches, saludos cordiales para usted, don Henry, para el señor Francisco Javier y para mi amigo Jonathan, reportando sintonía desde la ciudad sorpresa o San Juan de Pasto. Y Mario Mena nuevamente nos dice que excelente programa. Gracias. Bueno, hay algunos otros amigos que veo que me han mandado alguna señita por acá, por ejemplo, Francisco Arroyo desde Puerto Rico, nos está escuchando allá. Él normalmente ve nuestros programas, o todos los programas que se hacen con la temática de Julio Jaramillo, porque él es otro admirador allá en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Vamos entonces
Avanzando entonces con la temática de los discos. Bueno, hubo un dato importante que hay que resaltarlo, que lo dijo Francisco, y es que salió en un disco de 78 revoluciones por minuto, porque es que los discos para aquel entonces en Onyx no tenían las máquinas para producir el larga duración, el que llamamos LP, el disco grande. Entonces se producían en los formatos de 2 canciones nomás, porque hasta ahí llegaba. Por eso cuando vemos el LP, Mis Mejores Pasillos, hay canciones grabadas ya previamente que se compilan en el disco, en el género pasillos para este caso, pero ya habían sido grabados en diferentes momentos y claro, en diferentes discos porque eran discos de 2 temas nomás. Allí se compilan. Lo mismo pasa con Mis Mejores Boleros, Mis Mejores Valses. Henry, algo para señalar, para que la gente, digamos, para que nuestros amigos escuchan, tengan claro esto. El asunto de la discografía de Julio Jaramillo desde el 56 hasta el 66, todos fueron fabricados por IFESA, ¿ya? Sí, otro dato. Sí, por IFESA. Y claro, J.F. Guzmán, ya después del 66, ya puso su fábrica de discos y ya comenzó a imprimir todo lo que se había grabado en esa época, que generalmente pues eran, y lo que había salido en 45 y 78, ya comenzaron a armar álbumes. Sí, ese es otro dato importante que no se nota, pero que es tema de la investigación y que aporta muchísimas cosas para conocer más profundamente esas grabaciones de Julio Jaramillo, que es una producción tan extensa como todos sabemos. Vamos entonces a escuchar la segunda versión del Pasillo Sombras en la secuencia que nosotros tenemos. Yo nunca descarto que existan otras posibilidades de haber otra canción de Julio Jaramillo que no la tenemos. Por eso a mí me asombra cuando alguien dice, ¿qué temas de estos no cantó Julio? A mí me da miedo que esa que dicen que no cantó porque no la conocemos, tal vez la haya cantado. O sea, yo a veces creo que es más fácil equivocarse diciendo no que diciendo sí la grabó, porque Julio Jaramillo lo sorprende a uno con esa enorme producción musical. Vamos entonces a escuchar esa segunda versión de Sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra. Bueno, esta segunda versión que escuchamos cantando Julio Jaramillo, El Pasillo Sombras, no corresponde a una grabación discográfica, no corresponde a un sello de algún país, sino que es una
versión que él realiza para una producción cinematográfica como mexicano-ecuatoriana, ¿cómo se dirá? En donde la intervención de Julio es este tema, cantándolo en un sitio de Guayaquil, que ya Francisco nos va a ampliar sobre ese particular, en una película donde el protagonista era el famoso cantante Enrique Guzmán, una producción, como dije, mexicana y ecuatoriana, Fiebre de Juventud o Romance en el Ecuador, que también se conoce. Pero escuchemos la información que nos va a aportar Francisco sobre esta versión de esta canción en estas condiciones para la película que hemos mencionado. Gracias, mi querido Henry. Lo que has referido, ¿no? La película Romance en Ecuador o Fiebre de Juventud, ¿no? Una producción México-ecuatoriana, con la participación de en ese entonces, ¿no? ídolo de la juventud, ¿no? Enrique Guzmán y Begoña Palacios también. Se rodó aquí en Guayaquil y también en parte también en México, ¿no? Una producción, bueno, para ese tipo bastante bueno, y según se dice, pues era la primera película a color que filmaba Enrique Guzmán, ¿ya? Porque hasta ese entonces, pues, todo salía en blanco y negro. Hubieron muchos datos interesantes, ¿no? Ya hace algún tiempo publicamos una nota en nuestra página de las curiosidades, ¿no? que se dieron en cuanto a la película. Y una de esas curiosidades era de que Julio Jaramillo, ¿no? En la primera publicidad, reseña que se hace, promocionando la película, ¿no? que se iba a realizar aquí en World, no estaba considerado para la película. Para la película, en la parte musical, donde Julio hace su actuación, estaban considerados los hermanos Miño Naranjo, que para 1965, ¿no? estaban por todo lo alto porque habían ganado el Festival Iberoamericano de la Canción en España. ¿Ya? Ellos eran los que estaban considerados para la película. Pero por algunas circunstancias, ¿no? quien terminó apareciendo en la película fue Julio Jaramillo. Bueno, para ese entonces, valga también que para ese entonces Julio estaba deportado, ya había sido deportado de México, estaba radicado en el país. No sé, de pronto ahí hubo una coincidencia de cosas, ¿no? Porque bueno, el autor, ¿no? de la letra es mexicana, el compositor ecuatoriano, ¿no? Entonces yo creo que fue algo, un asunto comercial, ¿no? Que se dio, ¿no? y la aparición de Julio, pues de pronto pudo haber sido alguna, digamos, algo forzado, ¿no? Sino pues algo que diera pie pues, a que el cantante pudiera volver a México, porque desde que él volvió hizo todos los intentos para volver, pero no se dio. Es más, la película pues no incidió, ¿no? en el asunto, porque ya sabemos que Julio no pudo volver hasta el 74, mi querido Henry. Muy bien, sí, este es el aporte sobre este tema, que como decimos, no es una grabación discográfica, es una grabación que hace pues, cinematográfica, por darle un nombre, y que para el caso mío y para el caso de todos los que mencionamos la música del pues es una versión válida, como tal, como han sido versiones de... Dígame, Francisco. Henry, la pregunta en cuanto a discografía, ¿de esa película salió un disco o no? O sea, como un álbum. No, que yo sepa, no, porque de hecho también ahí está con el conjunto de Rosalino Quintero, que ahí se ve pues en el video, que yo creo que muchos de nuestros amigos pues lo han podido lograr ver, y está, creo que pues, se divulga muy seguido, está en YouTube, me imagino. También hay una intervención de otra cantante ecuatoriana con el mismo respaldo de Rosalino Quintero, pero yo no recuerdo, aunque yo tuve la película completa, yo no recuerdo más intervenciones musicales como para que hubiera volumen para armar un álbum con ella, ¿no? Pero me refiero, digamos, bueno, porque en la película canta, ¿no? Enrique Guzmán, pero yo creo que en esa época no se estilaban, ¿no? hacer álbumes sobre películas, ¿no? Es probable que no. Porque la película que vino después, Nuestros Juramentos, ¿verdad? De eso sí hubo un álbum, ¿verdad? Sí, de eso sí hubo un álbum. De la primera película que se hizo, también fue una producción precisamente mexicano-ecuatoriana,
El actor que interpreta a Julio Jaramillo es un mexicano, y pues tiene su temática orientada en Elsa particularmente, pero casualmente tiene 12 canciones que corresponden al repertorio normal de un LP. De Julio. Sí, y se hizo inclusive en el LP, está la secuencia tal como se dan en la película, en el desarrollo de ella. Ese sí, inclusive se reprodujo en otros países también. Tenemos saludos, veo por acá Carlos Castro, buenas noches don Henry, don Francisco y amigo Jonathan, un saludo muy cordial desde Ecuador. Nuevamente Carlos Castro nos dice, excelente programa con esas maravillosas versiones de la canción Sombras. Y Carlos vuelve y nos dice, ¿a qué canción JJ le hizo más versiones? Bueno, la canción que yo conozco que más versiones le hizo fue la de Nuestro Juramento, que fue, digamos, como el puntal de la popularidad en todos los países. El primero que identificaban era eso, habiendo tantísimas canciones que también lo identificaban. Y entonces eso implicaba, como pasó con esta canción, que las disqueras quisieran volver a tener esa canción renovada en el momento real que estaba Julio Jaramillo de presente, y volvían y la grababan. Diego Alfonso Vergara Liñán, cordial y fervoroso saludo desde Medellín, Colombia. Por acá reportando activa sintonía y un amable saludo para Henry Martínez y compañía. JJR, buena noche. Ese es Javier Ramos reportando sintonía desde Manizales, donde les doy gracias por tratar de armar un rompecabezas cronológicamente con las grabaciones de JJ. Feliz noche, mi amigo Harvey, que recuerde, lo sigo esperando acá en la casa porque prometió una visita, y realmente cuando él ha venido, pero después prometió venir, y cuando iba a venir yo estaba fuera de la ciudad, yo estaba en Manizales y querían ir para acá, pero bueno, hay que reprogramarla. Vamos entonces a seguir avanzando con el programa y escuchemos esa tercera versión que a nuestro juicio graba Julio Jaramillo en la cronología que estamos haciendo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio de las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besarán mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando llegue el olvido, marchitarán las rosas. Cuando llegue el olvido, mi verso se hará prosa. No cantaré a tus ojos, ni cantaré a tu boca. Cuando llegue el olvido, te perderé en la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te di mi pasión loca,
no buscaré tus ojos, ni besaré tu boca, solo serán recuerdos, lejanas esas horas, cuando llegue el olvido, que habrá sido en las sombras. Esta versión que acabamos de escuchar se graba acá en Colombia, en Medellín, para la disquera Sonolux, en el año de 1966, en ese LP que se titula Pasillos de Antología. También mostraba algunas portadas de presentación del mismo LP en otros países con algunas carátulas diferentes, una foto o alguna variación, como ese último que mostré que es de Venezuela. Mostré otra edición que fue de Perú, casualmente esa de mis pasillos favoritos, aunque en Perú también se editó igualita a la colombiana en otra disquera que reprodujo el LP ya cuando los convenios de comercialización entre disquera y disquera pasaron de una a otra en ese país. La versión que escuchamos, el dato que tenemos es que está respaldada con el requinto de Carlos el Chino Cando, que trabajó para varias producciones musicales en aquel año de 1966 acá en Colombia con Julio Jaramillo. Veamos qué notas nos tiene Francisco sobre esta versión de Sombras grabada en Colombia. Henry, bueno, ahí habría que añadirle que esa grabación para 1966, ¿no? Ya Julio estaba liberado, ¿no? O sea, estaba liberado de Onyx y ya comenzó, pues, ¿no?, a grabar al Mejor Postor, ¿no? Ya no era exclusivo de Onyx, de J.F. Guzmán. Es bueno decirlo. Hay otro datito que también que quería referir, era el asunto, ¿no?, de que este tema Sombras fue referido en la revista Billboard, ¿no?, justamente el 29 de agosto de 1960, ¿ya? Y esto es importante porque la primera mención, ¿no?, del nombre de Julio Jaramillo en la revista Billboard es en esta época, y justamente es casualmente hablando del tema Sombras, ¿no? Se menciona el tema de Sombras, se menciona el tema Tú y el Tiempo, Prisionero en tus pupilas y Adoración. Esos 4 temas se anuncian en una pequeña escalita, ¿no?, ahí en la revista Billboard. Esa es una información, pues, ¿no?, del trabajo que se hizo hace algún tiempo atrás con respecto al tema, mi querido Henry. Bueno, hay otro dato adicional que pudieron detectar, yo creo, y es que, como nos mencionó Francisco al inicio del programa, esto era un poema que había escrito Rosario Santores, pues se adaptó para hacer una canción con Carlos Brito, pero digamos el poema era como más extenso, y aquí podemos advertir que hay unos versos que no están interpretados anteriormente, unos versos que adiciona Julio, pero que sí hacen parte de los versos originales, solo que no. En esta versión que escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo? En esta versión que escuchamos, ahí sí, que se añaden unos versos. Ahí hay otros versos distintos a las otras versiones que habíamos ya sonado en el programa. Y creo que esos versos tampoco aparecen posteriormente, pero ahora pues lo vamos, a medida que vamos escuchando los temas, pues vamos a ya, Henry, todavía has mencionado el asunto de los álbumes donde ha aparecido el tema, pero sí tienes un registro numérico más o menos en cuántos álbumes aparece. Bueno, mira, ¿cuál? Esta versión que acabamos de escuchar. No, todas las versiones en general. Pero de diferentes artistas. Sí, pues ya. De cualquier artista. No, las de Julio. Las de Julio, sí. No, me tocaría hacer la cuenta, pero voy a decirte que esta canción. Ya. La que tienes ahorita. Estoy revisando aquí cuántos álbumes tengo yo con esa versión. Interesante para ver cuál ha sido la más popular, ¿no? O de pronto tal vez la más popular, o tal vez la que más se negoció, porque esa grabación era de esa casa disquera, ¿verdad? Esa grabación es que era Sonolux. Claro.
De pronto ellos la comercializaron mejor que la de Onyx, se me ocurre. Bueno, yo no sé. Digamos que la disquera Sonolux para ese momento tenía ya, obviamente que tenía el formato LP, que el LP sale así, tenía la tecnología del el sonido estereofónico. Entonces, y de pronto tenía unos equipos, digamos, un poco más modernizados, que pudieran ser más llamativos en los mercados de las disqueras de otros países. Sin embargo, me parece que todas fueron demasiado popularizadas. De esta tengo, de esta versión Sonolux, encuentro así de carrera que la tengo en 26 LPs diferentes. Producciones de diferentes países, ediciones mismas colombianas, mano a mano, reedición del disco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta canción en particular es demasiado reeditada en volúmenes de disco, o sea, indica pues que era como solicitada por el público, ¿no? Era atractiva para todos los públicos en general. Este disco se reeditó en Estados Unidos, se reeditó prácticamente en toda Latinoamérica, en Centroamérica, y la edición del LP, así como el azul que mostré, este azul de pasillos de antología, la encuentra uno en discos de Costa Rica, en el disco de Perú, en discos de Panamá, y en otros con unas ligeras variaciones. En los discos de Estados Unidos también con esta misma presentación que mostré ahí en el disco original. Vamos a avanzar con los noticas de los amigos, y dice por acá, Pacha Romero. Imagínese usted, Francisco, cuando llegue el olvido, esa parte de la letra no recuerdo haberla escuchado. ¿Sabes? Ahí está, ella sí detectó ese cambio, porque probablemente ella, la hermana de Francisco, está acostumbrada a escuchar la versión ecuatoriana, la versión tradicional inicial, y allí no están esos versos. Entonces, claro, impacta ahí mismo, porque hay otras palabras y otros versos diferentes. Víctor Manuel Guitarra, la versión de Sonolux aparece en La Voz del Pasillo, Todos Éxitos y el álbum Románticos Inolvidables y Lo Mejor de Julio Jaramillo. Ahí está mencionando don Francisco algunos de los discos, como él también colecciona música de Julio Jaramillo, de discos que están en su colección, donde aparece el tema, esta misma versión que acabamos de escuchar. Algunos de los que menciona ahí, por ejemplo, son la Voz del Pasillo, es una edición que se hizo en Ecuador, pero en Ecuador también sacaron esta portada, y sacaron otra portada también con los mismos temas. Y dice Todos Éxitos, es un LP venezolano, y los otros sí son ediciones colombianas. Pero amplía un poquito lo que habíamos dicho de tanta publicación de esta canción. Y lo mismo si hubiéramos revisado la versión ecuatoriana, ¿no? El peronísimo Fercho. Acá Julio hace otra versión. Cuéntenos de esa estrofa, Francisco. Bueno, es lo que dijimos. Ya lo refirió Henry. Es el poema que es más largo, y se hacen las versos. Pero también hay una anotación que lo noto como mucha generalidad en las canciones de Julio Jaramillo. Y es que, digamos, él hizo éxitos de otros éxitos, ¿no? Que habían sido éxitos de otros artistas a nivel continental, de diversos artistas de diferentes, digamos, estilos para cantar. Y es muy común que encontremos que las versiones que hace Julio Jaramillo son más reducidas, no coloca todos los versos que conocimos en el otro artista. Y me parece que es una tónica, no es tan escaso ni tan esporádico, es muy recurrente ver eso. En este caso es diferente, amplió unos versos que no había cantado en otra versión. Henry, algo parecido lo habíamos escrito la vez pasada en el asunto del tema felicitación, ¿no? El tema felicitación, en diversos artistas tienen otros versos, ¿no? Julio también hizo como una selección y sacó su versión. Sí, y por eso yo no sé si sea la razón por la cual en algunos discos, porque vale decir, no, es en algunos discos, dan el crédito de la composición a Julio Jaramillo, lo cual realmente no cuadra, porque en general todo el formato de la canción, la musicalización y todo es la misma que es de otro compositor peruano, si no me equivoco. Bueno, estábamos donde el peronísimo. Olmedo Montero, nuestro amigo Olmedo, el cantante de las canciones de Julio Jaramillo en Panamá, reportando sintonía desde Panamá. Tremendo programa, viva JJ. Un saludo para mi amigo Francisco y para ti, Henry. Algo me hace recordar unos tragos ecuatorianos llamados Príncipe. Muy bueno.
Eso fue El príncipe. en el 2016 fue eso, ¿no? Nos Claro. tomamos una variante príncipe ahí en el club de fans, Afuera en del la club de sede, fans, sí. el último local sí, recuerdo, está chévere esa noche, ¿no? Víctor Manuel Guitarra, la canción Sombras la tengo en 24 discos de larga duración. Ah, qué bueno. Claro, si juntáramos esas versiones, tendría que hacer la cuenta, pero pucha, sí, Claro. sí, sí. Salvo obviamente la anterior, que fue la de la película, que no se pudo haber editado en algún LP, alguno pudo haber hecho eso, no sé, de pronto hay unos derechos que no lo permitían. Claro. Solamente pues está en la película, entonces no tenemos eso en otros formatos, por decir otra parte grabada, solo la película. Diego Alfonso Vergara Liñana, en mi casa de principio a fin considero que todas las versiones de Sombras tiene ese toque único que la diferencia de las otras versiones grabadas. Sí, ahora miraba cuando Francisco me preguntó sobre el tema de las grabaciones, pensé que me preguntaba y encuentro que en mi registro, claro que, bueno, no sí tengo 66 versiones de diferentes artistas, que Artistas. esta canción fue muy difundida, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente versión de este Pasillo Sombras en la voz de Julio Jaramillo. Escuchémosla. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. Bueno, acá esta versión que acabamos de escuchar es la que grabó en Perú durante esa época que estuvo por allá. Entonces nos estamos remontando como el año 67. Ese LP, el que mostramos acá, es el original donde sale el disco, es un LP Virrey, del sello Virrey de Lima, y el marco musical es el de Chalo Reyes y Cato Caballero, que hicieron respaldo musical en varias producciones allá. También otros artistas también intervinieron, pero ellos, digamos, fueron una tónica en esto.
es la versión entonces que hace Julio Jaramillo en Perú, y ahí mostramos otras ediciones del mismo LP en diferentes países. Ese que mostré, el inicial de Virrey, se reprodujo en muchos otros países con la misma portada. Acá en Colombia llegó exactamente con esa presentación, en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica. Esa fue una de las presentaciones, pero también hubo otras, en algunas variaciones. Mostraba aquí, por ejemplo, una reedición del mismo Perú, que ya no es amarilla, sino del mismo Virrey inclusive, sino que es blanca la portada. Variaciones que le hacen, digamos, por la modernidad, lo que fuera, para mostrar que era una reedición o un disco que ya se había descontinuado y vuelven y lo sacan al mercado, cosas por el estilo. Esta, entonces, esa versión que realiza para el año 1967 Julio Jaramillo en Perú. Francisco, ¿qué tiene ahí para aclararnos? Mi querido Henry, ahora que tú lo has mencionado, del 67, te comento que un dato de la revista Estrellas, ¿no? De noviembre del 67, ¿no? Da cuenta de que Rosario Sansores estuvo acá en Ecuador, ¿no? Invitada por la Asociación de Periodistas de ese entonces, que le entregó un premio, ¿no? La declararon, le dieron el alcalde de acá le dio la llave de la ciudad. Inclusive el presidente en ese tiempo, que era Otto Semena, también la recibió, le dio honores, ¿no? Justamente en el año 67, y bueno, no hay indicios de que se haya topado con Julio, porque claro, de su poema, la interpretación más lúcida, ¿no? Más brillante, yo creo que es la de Julio, ¿no? Sin temor a equivocarnos, ¿no? Y otra cosa que te quería decir también es que Rosario falleció 5 años después, en el 72, ¿no? Tuvo una vida, pues, ¿no? Según dicen, pues, bastante desafortunada, ¿no? En cuanto, digamos, a asuntos de salud. Pero bueno, como un dato nacional nada más, mi querido Henry. Muy bien, Francisco. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos por acá. El peronísimo Fercho dice, para ustedes, ¿cuál es la mejor versión? En mi caso particular, esa pregunta no tiene respuesta, porque, digamos, es tanto el apego que hay en mí por la música de Julio Jaramillo, que yo no puedo escoger una y despreciar la otra. Lo mismo sucedería que cuál es la canción que más le gusta. Cuando usted le hace la pregunta a una persona que conoce 100 canciones de Julio, o 50 o menos, o un poquito cercano, pues va a tener una preferida. Va a ver, pero cuando uno descubre día a día temas de Julio Jaramillo, a veces el último que descubre se le vuelve el preferido. Y así me sucedía cuando yo empecé a comprar los discos, cuando teníamos pocos discos de Julio Jaramillo, conseguía uno y había una canción que era la que tenía que darle palo y la escuchaba 50.000 veces, aparte de las otras, pero eso iba pasando a medida. Pero una vez ya acumula todo esto, no digo, no, ¿por qué me puso esta y por qué no me colocó la que cantó en tal país o la que acompaña tal guitarrista? En mi caso particular no tengo una predilección, ni una predilección por las canciones de Julio en particular, ni por una versión de la que haya grabado varias veces, como este caso de Sombra. No sé, Francisco, ¿qué tiene para... Bueno, ahí yo siempre veo ese asunto, digamos, de cuestión de gusto, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el asunto, digamos, de cuál tiene los mejores arreglos, ¿no? Dónde Julio se luce más con la voz, de cuál es la mejor grabación, ¿no? Podríamos ver, ¿no? La vez pasada conversábamos, Henry, el asunto de nuestro juramento, ¿no? Esa canción que hizo en Chile con Bianchi, ¿no? Esos son unos arreglos lindísimos, ¿no? Una buena grabación, pero a la gente, pues, ¿no? Se quedó con el acompañamiento de guitarra y no con la orquesta de Bianchi, ¿no? Que sonaba maravillosamente. Pero es una cuestión de gustos, ¿no? Claro, tiene, y esa versión, haciendo ahí un paréntesis con ese tema, esa versión, digamos, se sale mucho como de la forma del estilo de hacerse acompañar Julio Jaramillo. Pero era, a su vez, digamos, el estilo que se utilizaba en los boleristas de la época. Claro. Era otras cosas. Pero no era muy culto, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que Julio tenía su estilo y su particularidad, su personalidad para interpretar las canciones,
y la gente lo asimiló desde ese punto de vista. Pero sí, una muy buena grabación también. Veamos qué hay por aquí. Dice Olmedo Montero, en Panamá la versión más popular es la primera con el sello Onyx con Rosalino Quintero. Melissa Rosero, una manito saludándonos. Mario Mena, yo tengo ese LP, el cual se llama Pasillos de Siempre, sí, así es el nombre del LP, donde salió originalmente el tema y que se reeditó en muchos países. Yo supongo que el de Mario es la reedición colombiana que la produjo Fuentes bajo la etiqueta de lujo. Dice Diego Alfonso Vergara, debo confesar que me es grato la canción Sombras de Julio Jaramillo porque fue de las primeras canciones que conocí en mi juventud de JJ. Lo fue precisamente por su popularidad. Nuevamente Diego nos dice, esta canción Sombras es una de las canciones que me engancharon con el artista Julio Jaramillo. Vamos entonces avanzando con estas grabaciones de Julio Jaramillo realizadas con el tema Sombras. Y vamos a escuchar la que sigue en cronología por Julio. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Bueno, acá ya han pasado unos años larguitos desde esa versión que acabamos de escuchar en Perú, y esta es la versión que realiza en México hacia el año 74, con el respaldo del trío Los Emperadores, una grabación realizada en Orfeón. Para ese entonces Julio Jaramillo viaja a México, ya puede retornar. Francisco creo que nos irá a hablar ahora sobre ese particular, y realizó una cantidad de grabaciones para este sello discográfico, en general con ese marco musical del trío Los Emperadores, aunque no fue exclusivo, también tuvo acompañamiento de la Sonora Mexicana de Rómulo Morán para esa época, y realizó muchísimas grabaciones, y en general también correspondían a éxitos que ya había grabado, particularmente en
en Ecuador en la disquera Onyx, sin ser exclusividad, pero era la tendencia. Años 74, Trío Los Emperadores en México. Vamos a ver qué datos nos tiene Francisco sobre esta grabación de Julio Jaramillo. Henry, bueno, la referencia que has hecho al asunto, digamos, de julio del 74, ¿no? Prácticamente la vuelta del cantante, ¿no? Después de la deportación, que duró casi 10 años, ¿no? No te lo había comentado, pero hay una investigación, ¿no? Que hice hace poco, no está publicado, pero la sanción que le dieron a Julio fue por 10 años, ¿no? Era la máxima que estaba, que se le podía dar, porque a él le aplicaron un artículo de la ley, la número 33, ¿ya? Donde se fijaba un máximo de 10 años, y a él le dieron el máximo, independientemente, pues, ¿no? Si fue lo correcto o no. Y ahora que tú hablaste, digamos, que se mencionó México, yo te tenía la pregunta, era saber si Julio grabó, ¿no? Otros temas de Rosario Sansorio, porque Carlos Brito le dio música a otros temas de Rosario. Y yo encontré, dado que tú también eres el experto ahí, hay un tema que lo canta Olimpo, me parece, Imploración de Amor, pero yo no sé si Julio lo cantó ese, mi querido Henry. En Imploración de Amor no conozco grabación que haya realizado Julio Jaramillo de ese tema. ¿Y Olimpo? De Olimpo sí. Ah, ya. Vamos a revisar de Rosario. Pero, ¿y la música es de Brito o no? Vamos a revisar qué dice aquí sobre esa Imploración de Amor. ¿Quién hizo la musicalización? Porque lo que conocemos es que Rosario, pues era que una poetisa, ¿no? No claro, era, así es. No era. Así es. Pero yo te decía que Carlos Brito le dio. ¿Cómo te parece que Imploración de Amor figura con la musicalización de Carlos Brito? Ah, mira tú, fíjate. O sea que él acudió a ella como la inspiración en la letra para hacer su musicalización. Hay un dato recogido en una investigación de Mario Godoy, ¿no? Sobre el cantante. Mario Godoy, para los amigos, es un gran investigador de la música nacional. Muy versado. Sí, hijo de Gonzalo Godoy. Él hizo una investigación, tomé un dato de ahí, ¿no? Dice que entre las tantas versiones que hay, digamos, del asunto de cómo se creó, de cómo Carlos Brito hizo la música, dicen que los sobrinos de él le regalaron, ¿no? El poemario de Rosario Sansorio a Carlos Brito, y él al leerla, pues, ¿no? Escogió algunos temas, ¿no? Entre esos, pues, el que tú has mencionado, Sombras, y hay uno más, que creo que lo tengo por aquí. ¿De Julio? No, Alas Rotas. Alas Rotas. Que también es composición, creo que de Brito. Bueno, yo tengo aquí otro registro, ahora que tocas el tema de Rosario, el tema Filosofía, aparece Rosario Sansores también. Ya. Y Filosofía se lo cantó Julio, ¿verdad? Se lo grabó Julio. Sí, claro, que tiene grabación. Entonces tendríamos ahí dos temas de Rosario, ¿verdad? No vemos letras. Y de hecho Filosofía es un tema que grabó en 2 oportunidades Julio también. Esa también la hizo en Colombia, ¿verdad? No, hizo la versión en Ecuador inicial, ya. Y también hizo una versión en Perú con Chalo Reyes. Del mismo LP, casualmente, que mostramos ahora con la versión correspondiente. ¿Ese tema está incluido en el LP que tú tienes atrás? Sí, Filosofía está aquí en este LP. Ya. Aquí está otra versión del tema, por acá vamos a mostrar un pedacito. Acá la penúltima de este lado es Filosofía. Ya. Interesante. Y ya la había grabado para Onyx. Creo que no tan lejana en tiempo esa grabación anterior. Pero bueno, el tema nuestro hoy es Sombras. Sombras. Y vamos a ver noticas que nos dicen los amigos por acá. Diego Alfonso Vergara Liñán, en mi caso la versión de Sombras fue la de acompañamiento con violín. Estamos hablando de la primera entonces con los Vanegas y Rosalino Quintero. Víctor Manuel Guitarro nos dice, la versión que acompaña al Trío Los Emperadores fue la que enseñé acá en YouTube. Víctor Manuel
es músico, interpreta la guitarra. He tenido el gusto de que me haya visitado en varias oportunidades. Aquí lo he escuchado también pulsando las cuerdas. Y él hace unos tutoriales Sí. para diferentes amigos, no solo hace tutoriales de Julio, pero de cualquier artista, de diferentes géneros, de bailables, parrandera, Olimpo, etcétera, 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 Rodolfo, lo que quiera, hace este tipo de trabajos musicales. Alfonso Parroquiano dice, buenas noches, don Henry, un poquito tarde, pero presente. Saludo para ellos. Y vamos entonces. Esta versión que acabamos de escuchar, vamos con 5 versiones. Hemos hecho la de Onyx, la de la película, la de Virrey, la de Sonolux y la de Orfeón. Nos queda una versión que es la última que conocemos y prácticamente la última grabación que debió haber hecho porque está contenida en el último álbum que reconocemos como tal, que fue el último. Entonces, escuchemos esa versión. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio en las azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando llegue el olvido, marchitarán las rosas. Cuando llegue el olvido, mi verso se hará prosa. No cantaré a tus ojos, ni cantaré a tu boca. Cuando llegue el olvido, te habrás ido en la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaste todo, te buscarán mis brazos, te besará mi boca, aspiraré en el aire aquel olor a rosas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Estás viendo Las Noches con Julio Jaramillo. Bueno, estamos escuchando, o acabamos de escuchar, la última versión que conocemos del tema Sombras, interpretado por Julio Jaramillo. Esta grabación se realiza nuevamente en el Ecuador y está con el respaldo del conjunto dirigido por Ney Moreira, a quien habían encargado una producción con temas de Julio Jaramillo y realmente con temas ya conocidos en su voz. Aquí el EP figura es un álbum de 2 discos con 20 canciones, todas ellas reconocidas con versiones realizadas anteriormente, menos una,
una de ellas que no conocemos otra versión de Julio Jaramillo, pero que le da a uno la sensación de que debe haberla, porque pues el disco se llama Recordando sus grandes éxitos. Esta, pues la última versión, año 77, la nota que se tiene, y al parecer muy a finales de ese año, o sea, muy pocos meses antes de su fallecimiento. Ahí uno nota la evolución de la voz de Julio Jaramillo, acá ya menos potente, más melancólica, más dolida, más triste tal vez, más apagada, pero sigue siendo Julio Jaramillo. Vamos a ver qué nos dice Francisco sobre este tema. Henry, quería referirte a algo sobre el compositor, ¿no? Antes que se nos termine el programa. Según los datos de Mario Godoy, ¿no? La canción fue creada bueno, le pusieron la música en 1935, coincidentemente, pues el año en que nació Julio, ¿no? Carlos Brito, según las propias referencias de Mario, quien grabó primero la canción fue Las Hermanas Fierro, ¿no? Pero al poco tiempo se la extendió a Carlota Jaramillo, ¿no? Otro gran icono de acá de la música nacional. Y en un reportaje que se hizo en el año 64, que apareció en la revista Estrella, la propia Carlota, ¿no? Cuenta cómo llegó Carlos Britos por ahí, donde ella trabajaba, ¿no? Y le presentó la canción, ¿no? Él mismo se sentó en el piano, bueno, le llevó algunas canciones, ¿no? Y Carlota, pues, bueno, en ese tiempo Carlota era lo más grande que había acá en Ecuador en cuanto a música, ¿no? Estamos hablando de los años 30, mediados de los 30. Complacido, muy agradecido, ¿no? Porque Carlota recibió de buena manera, ¿no? Más que todo la canción Sombras, ¿no? Que la hizo parte de su repertorio, ¿no? En ese tiempo, pues, pocos eran los cantantes que grababan. Carlos Brito murió muy joven, 52 años, joven, ¿no? Para esta época. Trabajaba como contador en el municipio de Machache, una población acá de Ecuador, y denunció un desfalco, ¿no? Y extrañamente murió envenenado, ¿no? Tuvo un signo trágico, ¿no? La muerte de desaparición de Carlos, muy dolida, muy sentida en aquellos tiempos, porque dentro de la música nacional el nombre de Carlos Brito pues está bastante alto, mi querido Henry. Bueno, sí, un dato que no sabía de ese fallecimiento de Carlos Brito tan asesinado, ¿no? Sí, lo envenenaron. No se supo, pero es lo que ha referido, le decía yo, en las notas de Mario Godoy, ¿no? De Mario Godoy. Bueno, estamos ya entonces en el final del programa. Vamos a leer por aquí, hay una notica que veo que está dirigida a Francisco. Dice: quiero saber cuántas canciones grabó Julio Jaramillo. Pregunta para Francisco. Bueno, Francisco, pero el experto de música es mi querido Henry, pero bueno, te voy a decir lo que Henry siempre expresa, porque esa es una pregunta que siempre está en los programas, ¿no? Estamos entre 1800, quizás pues 1900 canciones, ¿no? Con las que se podrían, incluyendo las que se podrían encontrar, ¿no? Hace poco se encontraron algunas, ¿no? Ajá. Pero mira tú. Y en ese universo están también las versiones, ¿verdad, mi querido Henry? ¿Sí? Están también los archivos sonoros, ¿verdad? También están incluidos dentro de ese universo, mi querido Henry. Tal vez tú lo amplías más. Claro, consideramos dentro de ese numeral que no es exacto. Y no sabemos si vamos a llevarlo alguna vez a que digamos que no hay más. Claro. Esta es la última y no existe otra. Pareciera muy difícil, porque Julio Jaramillo grababa en todas partes, porque Julio Jaramillo prácticamente a todos los países que iba grababa, porque disquera que tuviera el dinero para pagarle su cuota le grababa, porque era un cantante que vendía, un cantante popular. Entonces no es como muchos artistas que prácticamente se tiene la referencia
de toda su producción cronológica, con fechas, con etcétera, 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 y acompañamientos, pues porque eran exclusivos temas, estamos hablando como los temas de Gardel o cantantes como Javier Solís, etcétera, que estaban, digamos, con esas exclusividades de discográficos. El uno, porque, digamos, tampoco es que hubiera mucho donde grabar para entonces, y bueno, Javier Solís, porque fue prácticamente solo de una parte de una disquera, no Julio Jaramillo, y la forma de hacer las producciones musicales de Julio Jaramillo hace que sea tan disperso eso. Entonces, disqueras que muchas desaparecieron antes de la crisis del vinilo, entonces no hay compilaciones, recopilaciones, ni nadie ha hecho un estudio, un trabajo que pueda mostrarnos qué más hay. He tenido referencias de canciones grabadas por Julio Jaramillo que me lo han dicho directamente músicos que lo acompañaron en esa producción. Claro, son canciones sueltas, son contadas con los dedos de una sola mano, no son 100, 200, y tampoco son, y no tiene una justificación. Francisco creo que hizo una nota al respecto sobre esas enormes, infladas cantidades de canciones que hizo Julio Jaramillo, que repiten y repiten porque alguien dijo que era eso, y entonces todo el mundo le gusta como eso, y se van por allá y le aumentan otras 2000 y quizás sean muchas más. Y, son una cuestión que no va va a terminar nunca. Y hay quienes dicen, no, es que es así porque es así, pero porque es así no tiene ninguna lógica. Pero bueno, esa es más o menos la producción discográfica en temas de Julio Jaramillo. No hay una cifra exacta y es difícil conseguir esa cifra exacta. Sí, y una de las mejores explicaciones que le ha dado Henry con respecto al asunto del número inflado, cuando él ha referido, lo ha dicho en otros espacios, es que si en todo este tiempo, ¿no?, desde que falleció Julio y desde que se sabe de los coleccionistas, se han logrado reunir determinado número de LPs, de sencillos, ¿sí? Estamos hablando de más de 4 décadas, ¿no? Y en ese espacio se han reunido, por decirle, hasta donde se sabe, un aproximado de 1800 canciones. Es bastante difícil que en otros años más se pueda reunir la misma cantidad de canciones para llegar, ¿no?, al número inflado que se ha dado de 4500 canciones. Ese es una cosa, pues se ve demasiado complicado en esta medida. Hay muchas personas, al igual que yo, que coleccionan esta música y que hemos estado en países y que hemos averiguado con amigos de otros países, que hemos tenido a veces accesos a catálogos, que hemos conocido mucho de fuentes primarias en producciones musicales, y tendríamos que encontrar, si yo voy a hacer un análisis, por decir algo, como colecciones de 800, 1000 LPs, 1000 LPs que son en general una cantidad, son reediciones de reediciones, portadas distintas, pero con los mismos repertorios, como mostré algunos ejemplos ahora acá. Hablemos de cifras cerradas, 1000 LPs, para conseguir 1800 canciones. Entonces, para conseguir 4000, 5000 o 6000, como se ha hecho, he oído cifras hasta de 8000, necesitaríamos entonces unos 4000 LPs más. Qué raro, qué extraño que a estas alturas de la vida todo el mundo buscando discos de Julio Jaramillo no aparezca siquiera una portadita, una, que tenga siquiera una canción no conocida. Ni una aparece. Es imposible, es imposible. Se desintegraron, como algunos amigos dicen, no, es que eso se destruyó. ¿Habría un complot contra Julio Jaramillo o qué? Cosas raras. Quien era dueño de los discos era la disquera, la que quería vender. Julio no tenía ya derechos sobre eso porque su forma de grabación posterior a la de Onis es muy distinta. Era, entrégueme la plata y chao, usted quédese con eso y revéndalo, haga lo que quiera. Claro, y más que todo, te digo, Henry, en el asunto, digamos, de ese periodo, ¿no?, porque estamos hablando del 56 hasta el 66 con Onyx, y del 66 hasta hasta que falleció, para cualquiera. Entonces, con lo de él no se puede discutir, eso está ahí, ¿no? Y podría haber documentos y está el disco físico de los que se han encontrado, ¿no? Pero bueno, con lo otro, lo que ocurrió desde el 66 hasta el 78, ahí está lo complicado porque como grabó en tantas partes.
Sí, no se puede hacer un recuento, hay que consultar todas las disqueras que había en cualquier parte, cualquier recoveco de cualquier país. La mejor referencia, el mejor documento que se tiene ahorita son los discos. Claro, ¿sí? claro, es que son las grabaciones directas. Mire, y hay otra anotación. Fíjese, Francisco, que hablemos 10 años atrás. Desde hace 10 años para acá, los temas que hemos podido conseguir también se cuentan en las manos. Sí, alguna vez te lo pregunté y tú me diste la misma respuesta. Es una cosa, si dijéramos, no, es que 10 años para acá conseguimos 800 canciones, no, pues claro. entonces es que no aparece. ¿Cuántos llevamos sin conseguir una canción? Claro. Que Francisco? Y ahora con la ayuda de los medios, era para que haya aparecido más, claro, si existieran. Claro. Y porque nos estamos conectando de todos los países, estamos hablando con todos los países de América. Claro, hay ediciones que se realizaron en el exterior, pero Julio Jaramillo no grabó en el exterior. Entonces, ese es el problema más complicado. Ahora, ¿cuál es habrá algunas canciones que son de difícil consecución en vinilo? Y hay canciones que puedan aparecer, que sean, por ejemplo, grabaciones caseras o de reuniones familiares que las va a tener, pero no son grabaciones oficiales como tal. Aunque nosotros las consideramos dentro del listado, no van a ser eso. De las 1800. Tampoco va a conseguir. Entonces, es una cuestión muy complicada. Mira, algo más para complementar ese asunto del número inflado, ¿no? Y eso lo pusimos en una investigación en mi página. Al día siguiente que murió Julio, ¿sí? Ya el Universo grabó 4,000 y pico canciones, y ese dato se quedó, y ese dato está pegado, te digo, ese recorte de prensa está pegado ahí en el Museo de la Música de Julio Jaramillo. Sí, ahí está, ¿no? Claro, un recorte de la época, pero yo me imagino qué fue lo que hicieron. Llamaron a Radio Cristal y Radio Cristal, ¿cuántos discos tienes? 300 y pico. 390. Multiplican por 10 y ahí están las 4,000 canciones. Pero esa cuenta... Yo estoy convencido de que eso hicieron. Sí, y es que así es esas cuentas que se hacen cuando Julio Jaramillo revela esas cifras cuando le hacen una entrevista. Pero para ese entonces, cuando Julio Jaramillo fallece, por decir algo, en vida de Julio Jaramillo, aparecieron una serie de discos, por decir, 15 años de éxitos, para dar un ejemplo. Son ediciones de discos Julio Jaramillo, pero son canciones que ya estaban grabadas y se habían reseñado anteriormente y vuelven y las compilan en un disco. Y muchos LPs que aparecen en aquel entonces de Julio Jaramillo son con esa característica. Claro. Bueno, aquí como que la imagen se me desapareció, Francisco, pero ahí está con nosotros. Aquí estoy, de todas maneras, nuestro programa ya está finalizado la parte musical, ya estamos prácticamente despidiendo. Acá hay una sola notica que veo de Alfonso Parroquiano. Mi saludo también para don Francisco Romero, que nos enriquece con información con Julio Jaramillo sin fantasías. Los estamos invitando para la próxima semana, en este mismo horario de los sábados en las 8 de la noche, las noches con Julio Jaramillo, para un programa que ya está diseñándose allá en Lima, Jonathan Purizaca, un mano a mano con los embajadores criollos. Obviamente, como ha sido la tónica que realizamos canciones que hayan interpretado los embajadores criollos y Julio Jaramillo. Entonces, vamos a hacer como ese mano a mano, ese paralelo entre ese, es un trío y Julio Jaramillo. No sé, entonces, Francisco, agradecerte habernos acompañado con este programa y haber dado unos aportes que yo creo que muchísimos no estaban dentro del conocimiento de muchos de los que nos oyen y nos van a ver después de que, porque este programa no solo son los que están presentes en este momento, sino que son muchísimos más posteriormente que por muchas circunstancias no tienen la oportunidad, por horarios, por lo que sea, de escucharnos en vivo simultáneamente, pues como estamos produciendo el programa. Entonces, que esos aportes hayan enriquecido aún más el conocimiento sobre la vida artística de Julio Jaramillo. Y eso, pues, gracias a todas las investigaciones que nos hace Francisco. Entonces, muchas gracias nuevamente. Y gracias, mi querido Henry. Gracias, mi querido Henry. Gracias a la audiencia y a nuestro amigo Jonathan Purizaca por la invitación.
muy agradecido. Bueno, entonces vamos ya a cerrar. Hay una notica de Carlos Castro, magnífica información de don Henry y don Francisco. Muchas gracias por enseñarnos cada vez más de la discografía de JJ. Bendiciones. Gracias, entonces, con la invitación para nuestro próximo programa, pues los dejamos y les deseamos una feliz noche. Gracias, Francisco. Buenas noches. Gracias.